Ayer estuvimos conversando de cómo la inteligencia artificial ha revolucionado diversos ámbitos y sin duda uno de los más importantes ha sido el área de la salud. Para profundizar respecto a este tema y sobre todo para conversar respecto a una jornada que se va a realizar científica este 14 de noviembre, estamos con el doctor Rodolfo Mundaca del Departamento de Farmacia también de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Hola, Rodolfo? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Muy bien, también en este día viernes, contento, feliz. Fin de semana ya se viene, fin de semana de Teletón, así que me asumo tu invitación también a vivirlo y a colaborar con la Teletón. Muchas gracias también por estar con nosotros en este espacio que sin duda releva la importancia de la tecnología y la ciencia. Desde esa perspectiva, ustedes están también desarrollando una jornada donde se pone el foco en este tema y de cómo la innovación también transforma la farmacia. Me gustaría que nos pudieras contextualizar también en qué se basa específicamente esta experiencia que vamos a vivir el 14 de noviembre. Sí, exacto. Bueno, como bien dice, el 14 de noviembre tenemos una jornada de actualización farmacéutica que vamos a desarrollar en la Facultad de Farmacia. Y en el fondo nace la necesidad que el mundo es dinámico hoy. La ciencia es dinámica, la salud es dinámica, todo va cambiando muy rápidamente a un ritmo bastante vertiginoso, sobre todo ahora con la llegada hace un tiempo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, vimos una gran necesidad de actualizarnos con respecto a este tema y para eso, bueno, tenemos esta jornada dividida en dos partes básicamente. Una, que es la inclusión o la situación de la farmacia y la salud en la era digital. Y ahí vamos a incluir la inteligencia artificial, por ejemplo. Vamos a tener una charla de un miembro del Laboratorio Zaval, de la Dirección Médica del Laboratorio Zaval, de acá del Laboratorio Chileno, ¿cierto?, que va a estar hablando de cómo se utiliza la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos. Hay otra charla que es súper interesante también, que es con respecto o enfocado en las personas que tienen discapacidad sensorial, cómo estas herramientas digitales pueden ayudar en el uso de medicamentos para estas personas, y eso va a estar a cargo de un colega nuestro de la facultad. Hay otra charla también que es súper interesante con respecto a la salud ocupacional, la comunicación de riesgo. Y por último, en ese primer bloque va a haber una charla que trata de un tema que también está bastante en boga, que son estos retos virales que hay en las redes sociales, Instagram, TikTok. En este caso va a ser, no sé si han escuchado de algunos retos virales que, por ejemplo, ¿quién aguanta más tomando determinado medicamento antes de caer al suelo? Entonces, una profesora también de la facultad va a estar hablando de eso, la relevancia que tiene. Eso va a ser el primer bloque de esta jornada, y en la segunda parte también viene un tema que es súper importante, que tiene que ver con la tecnología y todo lo que es la era digital, que es básicamente los dispositivos médicos. Y lo hemos enfocado en esta jornada en el tratamiento de la diabetes mellitus. Entonces, la primera charla va a estar enfocada en la detección temprana y la importancia de una detección temprana en la diabetes. La segunda, el segundo bloque, el segundo y el tercer bloque, en verdad, o charlas de este bloque, van a ser enfocados a los biosensores, que me imagino que tú has estado en contacto o has sabido los biosensores alguna vez en tu vida. El alcotest es un biosensor, el glucotest es un biosensor, y también basado en esta tecnología fue el test de COVID, el test de embarazo, por ejemplo. Entonces, en la segunda charla de este bloque va a haber una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, lo va a hacer de manera telemática, y ella va a hablar de esta tecnología y de cómo aporta al diagnóstico temprano en salud. Y finalmente yo voy a cerrar la jornada y voy a hablar de un tema súper interesante, que es la monitorización continua de glucosa, basado en estos sensores que no sé si han visto deportistas, por ejemplo, que están usando estos parches. Exacto, en los Juegos Olímpicos lo vimos. Sí, y el año pasado también en los Panamericanos, la deportista Ina Montt, ella padece de diabetes tipo 1. De hecho, ella es rostro de alguna forma no sé si llamarle enfermedad este tema, pero sí de una condición. Exactamente, y lo visibilizó y también hizo hincapié en que tú puedes hacer tu vida normal o dedicarte a lo que tú siempre has querido con la condición que tengas. Eso es muy importante. Entonces voy a hablar de este tema en el fondo, voy a hablar de las ventajas, de la parte teórica un poco, la parte tecnológica y cuáles son las ventajas o el impacto que tiene en salud. Para ustedes como facultad también, ¿por qué es tan relevante de alguna forma poner en el ojo principal a toda la comunidad universitaria respecto de lo que implica la inteligencia artificial y sobre todo los nuevos desarrollos tecnológicos que se están realizando desde el punto de vista de la farmacia también? Sí, es súper importante primero, como dije en el principio, todo esto es muy dinámico, va cambiando mucho. Entonces, al no haber estas jornadas de actualización, al no haber discusión al respecto, la gente se va quedando atrás. Entonces, todavía va confiando a lo mejor en tecnologías antiguas o en formas de tratar enfermedades antiguas. Hay personas que no van al médico, por ejemplo, y que deciden sus propias formas de tratarse las enfermedades por creencias, algunos paradigmas que hay. Entonces, claro, al nosotros poder difundir la importancia, en este caso, de la inteligencia artificial o los dispositivos digitales en salud, y también hacer difusión de ciencia en general, de salud en general, creo que cumplimos un gran rol en la educación
de la población, ya sea de la comunidad universitaria como profesionales que no pertenecen a la Tú universidad. hablas respecto de este rol educativo, pero también cómo la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico puede ayudar a mejorar esta brecha muchas veces de accesibilidad, ¿cierto? Y sobre todo de inclusión. Sí, voy a hablar más que nada del campo el que manejo más, ¿verdad? Por ejemplo, la monitorización continua de glucosa. Ahí se utiliza mucho lo que es la ciencia de datos, el data science, el machine learning, la inteligencia artificial también para poder, por ejemplo, cuando tú tienes, porque las medidas que hacen estos equipos las tienes que correlacionar con concentraciones de glucosa en sangre, por ejemplo. ¿Cómo se correlaciona? Bueno, para eso se toman bases de datos de la población en general. Son muchos números que se pueden acopiar y se pueden miniaturizar en estas máquinas para poder dar resultados más exactos o más acorde a la realidad. Esa sería una de las implicancias directas de la inteligencia artificial, ¿verdad?, en los beneficios que tiene. Ahora, en el desarrollo de fármacos, sin duda, o sea, si nos vamos a los primeros tiempos, el desarrollo de fármacos era básicamente prueba y error. O sea, probábamos algo en el laboratorio, era química orgánica básicamente, veíamos primero si tenía un compuesto que era estable, luego si tenía el efecto que tenía, que suponemos que tenía, pero ahora básicamente con todo lo que es programación, simulaciones, la inteligencia artificial está involucrada en todo eso, se puede facilitar mucho ese proceso. O sea, puedo estudiar muchas moléculas al mismo tiempo, en paralelo, y el programa me va a decir esta molécula no es estable, por ejemplo, no es estable físicamente o termodinámicamente. ¿Y cómo también ustedes están entregando estos conocimientos a estos nuevos, ¿cierto?, científicos, hasta a la comunidad estudiantil, ¿cierto?, que está interesada y obviamente ve en esto una oportunidad importante también para su desarrollo profesional? Sí, esa es una súper buena pregunta. Y la respuesta básicamente la voy a dar por dos lados. Primero, a la comunidad, a los estudiantes de farmacia. Nosotros en este momento estamos pasando por un proceso de reformulación o de rediseño curricular. Por lo tanto, nuestro objetivo, y se va a cumplir, estoy seguro de eso, en marzo de 2025 deberíamos empezar con la nueva malla. Y esa nueva malla sí que incorpora todos estos elementos ya más modernos, como es, por ejemplo, en el diseño de fármacos propiamente tal, en el famoso Medicinal Chemistry. Vamos a incluir también inteligencia artificial, también para el diseño de los fármacos. Hay unidades al final de la malla también que incluye todos estos medicamentos, los biofármacos, que son bastante importantes, que han tomado mucha relevancia en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, la inmunoterapia, el desarrollo de las vacunas, ya lo vimos en la pandemia hace un par de años atrás. Entonces, así lo queremos enfocar con los estudiantes, o sea, con este rediseño curricular, el cual se adapta a las necesidades de la sociedad actuales. Y este rediseño también de la malla curricular, ustedes parte también a partir de un diagnóstico que han visto desde cómo se está desarrollando la salud en Chile. Exacto. ¿Cuál es el diagnóstico de esa perspectiva también para ustedes? Bueno, todo lo lleva al mismo tema, que todo avanzando muy rápido. Entonces, claro, hemos recibido el feedback puede ser por llamarlo de alguna forma, los empleadores del área hospitalaria, de la industria farmacéutica, del área gubernamental, etcétera. Y claro, ahí nos dicen, por ejemplo, en el área analítica, yo soy químico analítico, es la parte que más me dedico, hay metodologías nuevas, modernas, que no se están enseñando en la universidad. Entonces, cuando llegan los estudiantes, por ejemplo, de hacer su internado, nos dicen, oye, vimos esta técnica. Y nosotros nos damos cuenta, no la hemos visto, no la hemos enseñado, o sea, la están aprendiendo en campo. Entonces decimos, bueno, como universidad pionera en la carrera de farmacia tenemos que también adaptarnos a eso y así en todas las otras áreas. Y de eso que tú comentas, me imagino también que hay un análisis respecto de, a nivel regional también, de cómo avanza la tecnología, cómo de alguna forma la salud es bien reactiva muchas veces frente a la enfermedad más que preventiva. Sí. ¿Tú crees que cómo la inteligencia artificial va a permitir también que este modelo cambie? Porque de alguna forma como que le damos el remedio a la persona o el medicamento una vez que ya se generó la enfermedad, pero ¿cómo prevenimos a partir del desarrollo tecnológico? Sí. Es una ventaja y una desventaja a la vez. ¿Por qué voy a empezar por la desventaja? Al haber mucha tecnología actualmente y en la era digital en la que estamos, hay mucho acceso a información, que eso es bueno, pero hay mucho acceso a desinformación también. Entonces es una amenaza por sí que tenemos los que trabajamos en salud. ¿Y cómo vamos a aprovechar esto nosotros? Bueno, educando, básicamente a través de la tecnología. Y luego, por poner un ejemplo, la salud pública. Con la inteligencia artificial se pueden hacer proyecciones. Por ejemplo, si viviéramos otra pandemia, espero que no, al menos nuestra generación, que no nos toque otra vez. Pero ahí se pueden hacer proyecciones mucho más precisas y exactas que las que se hicieron hace 4 años atrás. Porque se pueden acopiar muchos más datos, se pueden analizar un gran volumen de datos en menor tiempo.
y eso también ayuda también a tener conclusiones y a implementar las políticas públicas relacionadas con eso. Eso por dar un ejemplo. También en el ámbito netamente de la administración de medicamentos hay muchas startups ahora o innovaciones que están por ejemplo, tienen softwares especializados para personas de adultas mayores. Entonces les llega la alarma, por ejemplo, medicamento hasta ahora. Está en tienen unos dispositivos que, no sé, se abre la tapa automáticamente, por ejemplo, este es el que les toca, y así automáticamente. Entonces eso también ayuda a una persona adulta mayor que ya no recuerda tan bien cómo organizar sus medicamentos, eso también es un apoyo para tener un éxito terapéutico finalmente. Doctora, usted hablaba también de la especialización de datos y este análisis. ¿Aprendimos algo respecto de la pandemia, de cómo esperamos obviamente que no se repita, se vuelva a ocurrir algo así, pero si ocurriera, ¿estamos preparados de mejor manera para enfrentar una crisis como la que vivimos? Pensé que iba a terminar la pregunta con estamos preparados, y ahí mi respuesta iba a ser no lo sé. Pero la agregaste de mejor manera, sí. Sin duda, sí, sin duda. O sea, yo no sé si esta generación, creo que no, mirando para atrás, no había tocado, o al menos en el país, una pandemia de este tipo. Y se cometieron errores, estoy seguro, pero pienso que el resultado final no estuvo tan mal como se manejó acá, en opinión personal, en verdad, como se manejó acá, pero sin duda que todos estos avances que hemos tenido, todo este acopio de información, de datos, la epidemiología, la salud pública, cómo ha aprovechado todos estos recursos, creo que sin duda los van a aprovechar para implementar mejores políticas públicas de prevención en caso que esto venga de nuevo. Hablaba de políticas públicas. A nivel nacional hemos visto cómo la salud sin duda cobra un rol relevante dentro de las necesidades más importantes que tiene el país, además de seguridad y otros temas también relacionados al buen vivir. Sí. ¿Cómo también los profesionales de hoy en día se están preparando para un mundo que está cambiando, que es más dinámico, que es la forma también en la cual nosotros nos relacionamos cambia totalmente a partir de lo que ocurre desde un teléfono? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo las mallas curriculares también y estos rediseños se están realizando? Sí, buena pregunta. Nosotros ahora en el rediseño incorporamos muchas mallas, muchos cursos, muchas asignaturas que incorporan el componente de la habilidad blanda. Por ejemplo, la comunicación. Para un profesional de la salud la comunicación es esencial. En el ámbito que uno se desarrolle, por ejemplo, si está en la industria farmacéutica liderando un equipo, o sea, yo tengo que comunicar bien cuál es el problema que se tiene, qué es lo que se tiene que solucionar, cómo se tiene que solucionar, y tengo que comunicarlo bien en mi equipo. Lo mismo el profesional que es líder del equipo de salud en un hospital, también para comunicar, por ejemplo, que un tratamiento no es el más adecuado para un paciente en estado crítico, etc. Entonces, eso por un lado. El liderazgo también, porque en el tema de fármacos, el farmacéutico tiene que ser el líder en el equipo de salud, en lo que tiene que ver con medicamentos, lógicamente. Entonces el liderazgo sí que es importante también para poder tomar este rol, para poder tomar el timón y dirigir al equipo de salud en esta área. Bueno, la habilidad blanda, hemos también tenido asignaturas que se van adaptando también a los distintos, voy a hablar solo del químico farmacéutico en este caso, que es lo que me compete, a los distintos flancos que se han ido abriendo durante el curso de los años, por ejemplo, el marketing. Hay muchos farmacéuticos que trabajan en marketing y nos dimos cuenta que en verdad no lo estamos preparando tan bien en esa área, más que darle un par de charlas. ¿Qué brecha ahí identificaron para poder hacer ese diagnóstico que usted menciona? El de marketing en específico. Lo que pasa es que en general en la industria farmacéutica es mucho más fácil que un farmacéutico, y esto lo dicen en los laboratorios, que un farmacéutico aprenda marketing a que un ingeniero comercial aprenda farmacología. Es más fácil la transición. Entonces, claro, si nosotros facilitamos esto y le vamos dando herramientas básicas para que después lleguen solo a especializarse, por ejemplo, un MBA o algún diploma en eso, significa que no estamos adoptando en verdad la necesidad del mercado. Por poner un ejemplo también. Sí. Doctor, para la organización de esta jornada científica, ¿cierto?, que está enfocada en la tecnología, la inteligencia artificial, ¿cómo se organizó? Me gustaría que también los estudiantes pudieran conocer y la comunidad en general, ¿cómo se organizó, cuál fue el desarrollo y sobre todo cómo fueron uniendo diversas colaboraciones para llegar a lo que van a vivir este 14 de noviembre. Sí, bueno, ¿cómo empezó todo? Siempre está la necesidad de ir actualizando tanto a nuestros estudiantes como a la comunidad universitaria, especialmente a los estudiantes del último grado, los que ya están por salir y enfrentarse al mundo laboral. Entonces esto surgió de reuniones entre nuestra decana, entre nuestra directora de departamento, ¿verdad? Hoy hagamos unas jornadas para actualización farmacéutica que no se han hecho este año
Y ahí nos juntamos, ella designó a miembros de distintas áreas del departamento para poder hacer una lluvia de ideas. Y ahí fue donde salió esto de los dispositivos médicos, que en verdad se habla mucho de ellos, pero poco se conoce de ellos más allá para qué sirve. Entonces eso queríamos más o menos resaltar, y también lo de la inteligencia artificial, que en principio lo vimos solamente por el lado del diseño fármaco, que era lo que nos llamó la atención. Lo que los motivaba. Pero al sociabilizar esto con el departamento, surgieron más ideas. Por ejemplo, oye, ¿por qué no utilizamos lo que contaba de las personas con discapacidad sensorial? ¿Por qué no hacemos una charla también acerca de cómo estas herramientas pueden ayudar a estos pacientes? Y hay un colega que la va a dar la charla, que él ha trabajado por muchos años con estos pacientes también. Ha hecho cursos, ha ideado nuevos cursos. Entonces, oye, tenemos varias capacidades acá en el departamento que todas utilizan de una u otra manera herramientas modernas, digitales. Aprovechémoslo. Y así fuimos creando el programa y ahí empezamos a hablar, bueno, esta persona, el experto está acá, traigámoslo. Esta otra persona, por ejemplo, el caso de España, que ese en específico fue un contacto mío, que dije, oye, pero ellos hacen esto. O sea, si bien no podemos traerlos para acá por unas jornadas tan pequeñas, telemáticamente, que fue algo bueno que nos dejó la pandemia, sí, que ahora podemos traer invitados de peso simplemente con una videollamada. Entonces, así se empezaron a gestionar todo esto. Y usted hablaba mucho de las habilidades comunicacionales, de poder generar estos liderazgos para, obviamente, impactar en la salud una vez que estos estudiantes también se desarrollen ya en diversos campos laborales. ¿Cómo también es relevante poder invitar a toda esta comunidad a que se sume a la jornada, a que participen y, sobre todo, sean parte de una instancia que fue colaborativa y fue creada desde las necesidades que hoy en día también ellos requieren como futuros profesionales? Sí, o sea, yo tomo el punto y dejo abierta la invitación. La invitación, como dije, es para profesionales del área de la salud, obviamente, para estudiantes de pregrado, tesistas de su último año y estudiantes de posgrado en general. Todavía quedan cupos. Creo que hasta hoy había 40 y tantos, 50 cupos. Tenemos 50 personas inscritas, tenemos algo así como 70, 80 cupos. Entonces yo los llamo a sumarse a esta discusión, porque aparte de las charlas va a haber al final una mesa redonda que va a juntar a todos los expositores y vamos a poder discutir, vamos a poder interactuar con la gente. Y esta es una oportunidad también buena porque no va a ser un auditorium gigante, o sea, va a ser 70, 80 personas, entonces la probabilidad de interactuar más directamente con los invitados, incluso en el coffee break que va a haber entre medio, es grande. Y eso es importante porque en esa instancia muchas veces se generan redes fundamentales para el futuro profesional y sobre todo para ir quizá alineando este propósito de lo que me motiva a estudiar también. Sí, exactamente. Yo siempre cuando los estudiantes me preguntan de ir a congreso y todo eso, yo les digo, oye, es esencial comunicar la ciencia que uno hace, o sea, eso es súper importante, sociabilizarla. Pero por otro lado también es importante ir por las redes de contactos que se hacen para hacer colaboraciones. A lo mejor tú tienes una idea que no sabes cómo cerrarla y justo en ese congreso fuiste a una charla de un tema que no es propiamente tal el tuyo, pero que te hizo un clic y puedes hablar con ese profesor que a lo mejor tiene contacto con una universidad afuera y hace una red de contactos fantástica. Y hoy en día hay fondos estatales que son de cooperación tanto con la industria como con fuentes o instituciones extranjeras. Entonces se pueden hacer redes. Y ahí desde la política pública también, ¿cuáles son las brechas que ustedes han identificado como departamento de farmacia que hay que seguir trabajando y sobre todo en un proceso donde próximamente vamos a escoger un gobernador acá en la región del Biobío y en todo el territorio nacional respecto a dónde tienen que ir enfocados también los fondos en ciencia? ¿A los fondos en ciencia en general? Sí. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Eso también va cambiando mucho y uno lo ve año a año en los fondos que se van entregando. Y aquí voy a hablar de parte mía, en verdad. Pienso que la salud pública tiene que tener más fondos, la epidemiología especialmente, pero también el tema del desarrollo de formas farmacéuticas, por decirlo de alguna forma, que, para decirlo de forma simple, formas más eficientes de entregar fármacos, por ejemplo. No sé si has escuchado el famoso Ozempic para bajar de peso, que es la inyección. Sí. Bueno, es un buen ejemplo porque ahora se llevó a la vía oral. Entonces, claro, ahí estamos haciendo un medicamento más accesible a la población por la vía oral, ¿verdad? No necesita de un equipo médico que le pueda inyectar, etcétera, no necesita entrenamiento. Entonces, esa ciencia también yo pienso que es súper importante. ¿Qué más? La epidemiología, en el área que nosotros manejamos. Básicamente, por ahí yo creo que iría la cosa.
Y a la Sí. comunidad... Tema ambiental también. ¿Ah? Tema ambiental, en el área que trabajamos nosotros. Profundicemos en eso. Sí. Tema ambiental, por ejemplo, en el departamento está el departamento, o sea, en la facultad está el departamento de análisis instrumental, y ellos tienen metodologías analíticas para detectar contaminantes a muy bajas concentraciones. Y eso nos permite también hacer un buen screening de cómo estamos en la región, por ejemplo, con cierto contaminante derivado de la industria, no sé, de la refinería, por decir algo, del acero, que bueno, ya no sé cómo irá a impactar eso ahora, y ese tipo de cosas. Entonces, eso en el fondo es ciencia aplicada, química analítica, que puede sonar muy abstracto, pero la aplicación que tiene, por ejemplo, en el ámbito medioambiental es grande, el impacto que tiene. En el ámbito de los alimentos también es grande, La seguridad alimentaria es un tema súper en boga también. ¿Y cómo acercamos todos estos conceptos que quizás hoy en día cuesta que resuenen con la comunidad o con la ciudadanía, producto de que estamos recién también conociéndolos desde el punto de vista científico? ¿Cómo acercamos a la comunidad, cierto, a toda esta tecnología y a todos estos conceptos que sin duda revolucionan la salud también? Sí, este tipo de jornadas ayuda a eso, y esta está más dirigida a profesionales, como lo digo, pero hay otros tipos de jornadas que también se hacen, por ejemplo. Hace un par de meses, creo que el primer semestre, se hizo una jornada de inteligencia artificial también, pero fue no para profesionales propiamente tal, sino que era más abierta. ¿Qué es lo que cambia ahí? A lo mejor es la forma en la que comunicamos. O sea, ahí hacemos lo que tú dices, una bajada del tecnicismo a un lenguaje más coloquial o más asimilable por la población. Que en el fondo ellos entiendan que lo que hacemos acá repercute en esto. Eso es súper importante porque en el fondo muchas veces pasa con los programas de becas al extranjero también. Muchas veces la gente tiene la idea de que, bueno, le estamos pagando con nuestros impuestos las becas para que vayan al extranjero a hacer su estudio y luego vuelven y bueno, ¿y qué hacen? ¿Cuál es el aporte? Entonces, claro, y esa yo lo encuentro en cierta forma injusta, pero entendible también, porque en verdad no les hemos enseñado o no les hemos mostrado cuál es el nexo que tiene la ciencia, incluso la ciencia básica, la ciencia pura y dura, con la sociedad. Y es un desafío Es un rol importante que hay que abordar, la fuga de talentos. Tenemos tremendos profesionales en todo el país y obviamente el poder retener a esos talentos para que impacten en diversas áreas, sobre todo como el día de hoy la salud, es fundamental. Rodolfo, te quiero agradecer por estar el día de hoy con nosotros, doctor, y me gustaría que repitiéramos esta invitación a toda la comunidad. Sí, básicamente reiterar la invitación a nuestra jornada de actualización farmacéutica. Tenemos una parrilla súper completa con respecto a la innovación, incluyendo a la era digital en el fondo. Tenemos inteligencia artificial en el diseño de fármacos, el uso de herramientas digitales para ayudar a las personas con discapacidad sensorial, el área de los sensores, el diagnóstico temprano, así que los dejo cordialmente invitados para que se inscriban en nuestras jornadas de la Facultad de Farmacia el próximo jueves 14 de septiembre. Muchas gracias, doctor Rodolfo Mundaca, por estar con nosotros. ¿Le gusta Bob Dylan? Un placer, me encanta Bob Dylan. ¿Le encanta? Sí. Mire, Me gusta el rock en general. ¿Le gusta el rock? Sí. Perfecto en este día viernes del multiverso. ¿Y conoce esta canción, me dicen o no? A ver. Sí.